Parceros, bienvenidos a un nuevo video con nuestro parcero Jorge Gamba. El día de hoy nos encontramos con Jorge por acá porque tenemos un video que ustedes nos habían pedido mucho y es cuáles son los mejores oficios para aplicar a residencia. En este caso vamos a hablar de oficios técnicos relacionados a la construcción, relacionados a la ingeniería y a la mecánica. Pero entonces, antes de entrar en materia con Jorge, no olviden suscribirse en la parte de abajo, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse también al canal de Jorge, que es Jorge Gamba en Facebook. Buscas Jorge Gamba agente en YouTube y me encuentras a mí. Ya estoy youtuber, así que cuidado. Que la competencia. Te voy a pasar de suscriptores. Sí. Bueno, parceros, entonces empecemos. Parceros, entonces les cuento que vamos a empezar primero con el sector de la construcción. En el sector de la construcción encontramos un oficio que es, yo creo que el más popular, o no sé, Jorge, ¿qué piensa? Creo que es el más apetecido por la economía. Ok, y es bien popular también como en el tema de los estudiantes internacionales, porque todo el mundo está estudiando este oficio. Mucha gente lo estudia y hay muchos proveedores de este curso. Ok, y ese es carpintería. Carpintería, el rey de la residencia en el sector de la construcción. Ok, de hecho, parceros, yo les cuento que a nivel personal yo estuve trabajando en carpintería, fue horrible. Yo creo que en definitiva no es mi campo porque yo soy un poquito motriz. Yo creo que ya muchos saben que soy un poquito motriz y eso para allá me tocaba hacer medidas y siempre me regañaban porque cortaba las cosas como no eran. No, yo creo que con usted de carpintero, hermano, la casa de cada prácticamente. Pero entonces, parceros, empecemos entonces con este oficio y listo. Jorge, cuéntanos un poquito entonces sobre el oficio de carpintería. Claro, entonces carpintería, como tú sabes, las casas son hechas usualmente en madera acá. Obviamente los edificios y las estructuras más grandes pues están hechas en concreto y tienen vidrio y tienen otros materiales, pero la carpintería se mueve mucho en el sector de la vivienda y algo que mueve mucho la economía acá es que aquí venden casas a extranjeros. Okay. Es una de las formas de obtener la residencia, la visa 188, pero digamos que estamos hablando de un capital ya un poquito elevado. Básicamente es como la aplicación que utilizan muchos asiáticos, sí, que tienen mucho dinero. Pueden comprar aquí vivienda y hacerse residentes después de un tiempo. Entonces es una de las formas populares. Pero entonces, ¿quién la construye? Extranjeros. Hay muchos australianos ejerciendo la carpintería, pero también hay grandes vacantes de la economía. Como yo siempre le digo a las personas en la consulta, mira los oficios de la lista, mira los oficios de la economía, cuáles son los oficios donde hay más vacantes para extranjeros. Los oficios chéveres de oficina, muchos australianos no los hacen. Los oficios rudos, los oficios donde hay que meter hombro, son oficios en los cuales el gobierno le apetece que vengan extranjeros a llenar vacantes de la economía. Okay. Ahora, en la costa este de Australia, Melbourne, Sydney, Brisbane, las casas usualmente son hechas de materiales livianos. ¿Por qué? Porque en Australia usualmente no tiembla, somos un continente muy viejo. Tú sabes que aquí ya casi no hay montañas, entonces, porque ya las montañas fueron erosionadas, entonces como las placas tectónicas no se mueven tanto, podemos construir con materiales livianos. El día que tiembla en Australia, se va a caer todo prácticamente. Dios mío. Entonces, carpintería, venga para acá. Entonces, ¿qué necesito para ser carpintero en Australia? Necesitas tener, primero que todo, un buen inglés para soportar la carga académica de estudiar esto. Un 5.5 más o menos te pide en el IELTS general. ¿Ok? Que vale más o menos un 40 del PTE. Y el camino del carpintero en Australia es estudiar 2 años. Certificado 3, que dura 1 año, y diploma de construcción, porque hay otro diploma de construcción gerencia que no te sirve. Okay. O sea que los parceros tienen que estar seguros de que el énfasis de este curso sea en construcción y no en management, como lo ofrecen algunos colegios. Correcto. Entonces, este dura 1 año y este dura otro año. Hay cursos donde el certificado 3 dura 2 años. Si es así, no tienes que hacer el diploma de construcción. Pero el diploma de construcción es un relleno para poder pasar la visa de posgrado. Durante los estudios tienes que acumular 360 horas de práctica. ¿Por qué? Porque sabes que estudiar carpintería en escritorio, bueno, eso no te lleva a ningún Pereira, como decimos en Colombia. A tu ciudad. Claro. Tienes que acumular la práctica laboral durante estudios, que son 360 horas, que esto es más o menos 4 meses y medio, 20 horas la semana. Ok. Y esto hay 2 formas de acumularla. Si la acumulas por tu propia cuenta, entonces tiene que ser remunerada, porque aquí son muy desconfiados y van a pensar que tú estás diciéndole a un amigo que te haga una carta y pronto no te pagó. ¿Qué pasa, Jorge, con los parceros que estudiaron carpintería en Colombia y quieren llegar y no estudiar el oficio nuevamente? ¿Es viable hacer la homologación desde
estudios del extranjero. Sí, sí, es viable si tienes 3 años de experiencia a tiempo completo y un título en carpintería. ¿Ok? Si no lo tienes, tienes que tener mucha más experiencia, 5 años en carpintería para poder validar y te van a hacer una entrevista técnica. Examen básicamente para poder ver si la persona es una entrevista. Okay. Claro, entonces tienes que también tener buen inglés para poder validarlo. Pero si tienes un título no necesitas inglés. Entonces, esto es durante la visa de estudios. Usualmente el gancho para entrar a Australia es una visa de inglés. 6 meses, 8 meses, un año, a veces la gente extiende un poquito más. Y después de ahí deciden o hacemos cursos que nos llevan a la residencia, como estos cursos, o quemamos visa. ¿Okay? Con diplomas de liderazgo, de project, tú sabes, yo lo sé, nombro mucho. Sí. Carpintería, 2 años de estudio, tienes que acumular las horas, ¿ok? Y luego pasas a la visa de posgrado, que es el gracias del Departamento de Inmigración por gastar la plática de tus papás acá. Que en este caso serían 18 meses después de que termine el curso. Esta visa dura 18 meses, ¿ok? Y durante estos 18 meses tienes 12 meses de plazo para hacer el año de práctica. Las horas que acumulaste acá se pierden, vuelves a cero y tienes que ir de 0 a 1725 horas, ¿ok? Y todo esto es la formación académica y profesional del carpintero. ¿Qué pasa si uno de los parceros ya tiene un trabajo de carpintería mientras que está estudiando? ¿Esas horas se les valen o tiene que ser después de haberse graduado? Durante estudios te valen hasta 360 horas y ahí no cuenta más. Si tienes 500, maravilloso, pero no te las cuentan. Cuando pasas a la visa de posgrado tienes que empezar desde 0 hasta 1725 durante 12 meses. Y es aquí cuando tú tocas la puerta en la entidad que valida, que es el TRA, y el TRA te va a entregar un papel que dice: Camilo, felicitaciones, eres carpintero en Australia. Y con ese papel en mano, tú puedes decirle al gobierno: invítame, quiero ser residente. Y es ahí donde entra en juego qué estados invitan carpinteros. Y donde yo recomendaría que las personas estudiaran carpintería de entrada. Te digo que el estándar de oro sería estudiarlo enteramente en Adelaida. Si no puedes hacerlo en Adelaida, ok, hazlo en Melbourne o en Sydney o en Brisbane, pero durante la práctica te recomiendo que marches a zona rural. Adelaida o Tasmania o la zona rural de Queensland, New South Wales o Victoria. Es cierto, Jorge, que los estados son celosos si de pronto la persona hace el curso en un estado diferente y luego se va a hacer la práctica para poder aplicar. Usualmente te ofrecen la visa 491 y no la 190. O sea, la temporal. Claro, esta es la temporal y esta es la permanente. Usualmente los estados son muy celosos porque compiten entre sí por estudiantes internacionales. Entonces van a decir: bueno, Camilo, tú le regalaste la plata a Melbourne y nosotros en Tasmania, ¿qué? No, venga para acá y si tienes para aquí, te voy a ofrecer la rural, muy probablemente. Parcero, entonces de entrada tienen que ser muy enfocados en que si quieren aplicar a la residencia, pues inviertan la plata en el estado que es. Claro. Porque eso de estar en las principales y ya luego irse a la regional, obviamente puede que te baje las probabilidades de obtener una invitación. Por supuesto, y a la gente que llega a Melbourne, que llega a Sydney, que llega a Brisbane, le da más difícil, le da más duro dejar Melbourne que dejar Colombia. Llegan a una zona de confort y de aquí no lo saca ni mandrake. Sí. Entonces, y estar en Melbourne sería un camino de 5 años. ¿Por qué? Porque Melbourne, en este momento, Victoria no invita a carpinteros. Entonces, al final de la visa de práctica, si te quedaste en Melbourne, tienes que tocar la puerta donde tu jefe y decirle: por favor, patrocíname. Pero si lo hiciste la práctica en Adelaida, en Tasmania, en Darwin, en la zona rural de New South Wales, en la zona rural de Queensland, estas zonas te pueden invitar a ti después de la práctica y sería un camino de 3 años. 1, 2, 3, mientras en Melbourne sería un camino de 5 años. 1, 2, 3. Y dependiendo netamente del sponsor del empleador. Estás atado al jefe. Entonces, bueno, parceros, ahí ustedes van tomando sus propias decisiones. Hablando de los otros oficios de la construcción que no son tan comunes, pero que igual están en la lista y igual están en alta demanda, está el yesero, ¿okay? Que usualmente trabaja adentro, ¿okay? El concretero trabaja afuera y el yesero trabaja adentro, arreglando paredes. Idealmente lo estudiarías en una zona rural. En este momento solamente lo ofrecen en Gold Coast, en Melbourne y en Perth. Recuerda que no debes estudiar construcción en Perth. Entonces mi recomendación sería Gold Coast, o si no puedes estudiarlo en Gold Coast, pues estudiarlo en Melbourne y cuando tengas que hacer la práctica, ve a una zona rural.
Mampostería. ¿Qué es mampostería? Trabaja con piedra, usualmente hace ataúds. Sé que cuida un poquito. Entonces, está solamente para estudiarlo en Melbourne. Okay. Creo que Brick Lane también creo que solamente lo puedes estudiar en Melbourne, pero entonces el consejo es, si no puedes estudiarlo en zona rural, pero te gusta mucho, estudiarlo en Melbourne y luego dirígete a la zona rural a hacer la práctica. El embaldosador creo que también está en Melbourne, solamente para estudiarlo en Holmesland. Este es como el tiling, el que hace la persona que pone los pisos. Cocinas y baños. Perfecto. Pintor, y ebanista, te quiero advertir que están etiquetados para un posible cambio de lista. Así que cuidado con estos dos. El ebanista, usualmente, la gente que empieza a estudiar carpintería a veces tiene una noción romántica de lo que es estudiar carpintería. Pero el ebanista es la persona que hace las mesas, los muebles, y el carpintero construye estructuras y viviendas. Entonces, a mucha gente piensa que carpintería es hacer muebles. En Australia, ese es el ebanista. Ese es otro oficio. Y no lo recomiendo mucho porque IKEA mató al ebanista. Ah, claro, porque ya está todo listo básicamente. Yo no conozco una persona que mande a hacer una cama. El que arregla los vidrios, se llama glazier en inglés, pero en español se me olvidó. El que arregla vidrios. Vidriero. Vidriero, pongan en los comentarios cómo se llama en español. Creo que solamente está en Melbourne para estudiarlo. De igual forma, la práctica la debería hacer en zona rural. Y el plomero, en realidad es un oficio que es olvidado por los estudiantes internacionales. No conozco ninguno que lo haga, pero lo ofrecen para estudiantes internacionales, plumbing services. Pero digamos que no todos quieren lidiar con. ¿Y para ese podrían aplicar también en Victoria o también tendría que ser la práctica por fuera del estado? Entonces, para cualquiera de estos oficios, mi recomendación sería estudiarlo en Melbourne, si es que no puedes estudiarlo en otra parte, pero si puedes estudiarlo directamente en zona rural como Adelaide, estudiarlo allá, pero durante la práctica sí deberías hacerlo en zona rural. Si no pudiste hacerlo, sabes que tu camino es de 5 años. Jorge, vamos a hacerle un recorderis a todos los parceros que están por fuera, que nos están viendo y que tienen experiencia en estos campos, pero no tienen un título académico. ¿Ellos cómo podrían aplicar estando por fuera si no tienen el certificado del SENA o de la institución específica en la que hayan estudiado? Entonces, si no tienes formación académica en ninguno de estos, no hay problema. El gobierno acepta personas con mucha experiencia, 5 años de experiencia o 6 años de experiencia en algunos casos. Y esto reemplaza la formación académica. ¿Cómo se certifica esa experiencia? Con cartas de tu ex jefe y con evidencia de pago, que el dinero cambió manos. Por ejemplo, desprendibles de nómina, extractos bancarios, fondo de pensiones, declaración de impuestos. Entonces, básicamente los trabajos informales como de Latinoamérica, en donde yo voy y me dan la plata en efectivo, no funcionan porque tienen que estar vinculados a una empresa. Haz de cuenta que una persona quiere falsificar eso, pues le dice a un amigo que me haga una carta. La evidencia de pago es lo que le da confianza al gobierno de que el trabajo fue legítimo, porque es más difícil falsificar declaración de impuestos o extractos bancarios. Obviamente hay gente que lo hace, obviamente es algo súper ilegal, y si algún día te capturan, se dan cuenta, te pueden quitar hasta la ciudadanía. Y el otro requisito para esas personas es el nivel de inglés, obviamente. Claro. Y en promedio, ¿qué nivel de inglés se necesita? Para validar estas carreras no necesitas inglés, pero para ejercerla en el mercado laboral, al menos un promedio de 5 a 6. Y para recibir una invitación por parte de los estados. Bueno, entonces, 6 en todas te da 10 puntos, 6 en todas te da 0, 7 en todas te da 10 y 8 en todas te da 20. Obviamente, lo que les recomiendo a los parceros es que sigan subiendo en el inglés y no se den por vencidos en un 6 o en un 7, traten de subir a un 8, obviamente es muy difícil, pero entre más puntos tengas, mejor va a ser tu perfil. ¿Y de pronto hay un límite de edad para esas ocupaciones? Para la residencia por puntos es 45 años y la residencia por sponsor en algunos lugares es hasta 50, pero cuando digo algunos lugares es solamente el estado de South Australia, en Adelaide, en algunos oficios. Mecánicos. Claro, los mecánicos de vehículos livianos, aquí todo el mundo tiene carro, entonces son muy apetecidos, certificado 3, 4 y diploma. Eso es un camino de 2 años. Y luego tienes que hacer la práctica laboral, ¿ok? Y recuerda que durante los estudios tienes que hacer 360 horas de práctica. ¿Qué pasa si la gente no
obtiene la práctica, estudiaste en vano, le regalaste la plata a Australia. Básicamente porque no pueden aplicar la visa de graduado para poder hacer la práctica que luego les puede llevar a la residencia. Sería una lástima, una gran lástima. Mecánico de vehículos pesados, diésel y de aires acondicionados. El de aire acondicionado solamente está para hacerlo en Sydney en este momento. Ok. Y el de vehículos pesados, creo que en Melbourne y creo que en Perth también hay unas plazas. Hay que mirar bien porque a veces los cursos y los colegios cambian y ponen diferentes cursos. Yo creo que yo vi uno de aire acondicionados en Gold Coast, pero tenemos que revisar. Claro, entonces ahí cuando te tienes que acercar a los parceros o a tus agentes de estudio y decirles dónde está, porque la información puede cambiar en cualquier momento. Parceros, de igual forma les recomendamos también que se metan a una página que se llama Cricos, se escribe Cricos, lo vamos a dejar en la parte de abajo para que puedan entrar y ustedes mismos también hagan como la investigación de qué cursos pueden aplicar, porque cualquier curso que vayan a utilizar para una visa de estudio debe tener el registro de Cricos. Es súper importante que los parceros hagan también sus propias investigaciones y que no le entreguen todo a la agencia. ¿Por qué? Porque la agencia tiene convenio con 2, 3 colegios a veces y hay muchos colegios que ofrecen diferentes cursos y de pronto esa agencia no tiene convenios con el colegio que tú quieres estudiar o que más te favorece, entonces no te lo van a ofrecer. Para terminar este video, porque esta es la parte 1, técnicos y dibujantes de ingeniería. Entonces, irónicamente los técnicos en Australia a mí me parece que tienen más salida laboral que los profesionales, en muchas veces. Y he hablado con profesionales de las telecomunicaciones y de la eléctrica y me han dicho que técnicos, especialmente para entrar en el mercado laboral, tienen más salida. Porque penetrar el mercado laboral como profesional en ingeniería es mucho más competitivo y hay cualquier cantidad de indios, pakistaníes, gente de Sri Lanka, de la China, que también están al lado tuyo queriendo ejercer como profesionales. Claro, yo creo que eso de pronto se da mucho también por el mundo de la construcción, porque se necesita a nivel técnico quien haga todas las instalaciones de los circuitos. Por ejemplo, yo a nivel personal cuando estaba trabajando en construcción veía que todo el tema de electricidad se movía mucho y esa gente ganaba también mucha plata. Básicamente en la construcción eran los salarios más altos que se podía ver. Los cleaners, carpinteros, con pintores ahí como más o menos y ya los electricistas ya estaban por allá arriba. Pueden ganar 90,000, $100,000 más. En algunos casos. Ahora, dibujante de ingeniería civil. Ok, esto está bueno para hacerlo en Perth o en Melbourne. Ok, en un colegio que se llama Danforth en Perth, en TAFE, creo que lo ofrecen. Dibujante de ingeniería civil. Este es 2 años de estudio y también puede ser uno de práctica o si estudias el Advanced Diploma de una vez, puedes homologar después. ¿Qué pasa pues en este caso con ADL que estamos viendo que ADL sirve para todo menos para este? Entonces en civil no lo he visto en Adelaida, pero lo he visto en otras partes para estudiarlo. Mecánico y carpintería, el estándar de oro sería estudiarlo en Adelaida. Y hay colegios que solamente lo ofrecen en ciertos lugares, por ejemplo el de aires acondicionados creo que no lo hay en Adelaida, lo hay en Sydney. El de eléctrica está también en Perth, el de electrónica hay uno en Perth y en Melbourne. Y el de telecomunicaciones, este sí está en Adelaide. Entonces, diferentes, hay que jugar un poquito de Tetris. Claro, estudiar en un lado, luego hacer la práctica en el otro, claro, para poder tener un perfil competitivo. Y es ahí donde yo le doy la cruz a las personas, que llegues a un lugar como Melbourne o Sydney para estudiar inglés, pero ten cuidado de no entrar mucho en la zona de confort, porque puede que en ese lugar, el estar allá en esa zona de confort te impida de avanzar en tu camino a la residencia. Jorge, de todos estos cursos que vimos, el top 3. Yo diría, a ojo cerrado, carpintería. Me gusta mucho el de equipos electrónicos, porque es uno en el cual tú tienes pocos rivales. Y a mí también me gusta mucho lo que es, ¿cuál es este? El de mecánica, vehículos livianos, para estudiar en Adelaida. Yo diría que carpintería, equipos electrónicos y mecánica de vehículos livianos. Parceros, igual hay que tener en cuenta que eso puede cambiar en cualquier momento, pues sabemos que las normas de inmigración en Australia están cambiando constantemente, entonces al día de hoy esa es la recomendación, claro, pero puede cambiar. Y eso es información general, parceros, no es un consejo legal, es un consejo general que yo les doy para que estén informados acerca de los diferentes oficios, porque hemos hablado mucho de los oficios profesionales en otros videos y mucha gente escribiendo que los técnicos sí, que no los aprecian. Aquí son muy apreciados y muchas veces en el mercado laboral es mucho más fácil para los técnicos posicionarse que los profesionales. Entonces yo les dejo esto, estaremos haciendo otros videos de otros oficios técnicos, pero en realidad el rey de la construcción en términos de residencia sería carpintería. Perfecto.
Bueno, Jorge, muchas gracias entonces por toda la información. Los parceros yo creo que van a estar muy contentos con todo esto que les estamos contando. Entonces no olviden suscribirse en la parte de abajo, seguirnos en Instagram como Hey Parceros, Facebook como Hey Parceros y también de seguir a Gamba como Jorge Gamba en YouTube. Entonces, parceros, nos vemos en la próxima. Chao.